Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Es un gran honor en esta hora, en lo especial, traer una enseñanza de la palabra de nuestro Dios, a quien realmente fue un hombre con mucho talento para el servicio de nuestro Dios. Hablar de nuestro hermano Rodolfo es hablar de una persona que tomó una decisión firme mientras pasó en esta vida. Y yo quiero en esta hora de la mañana, junto a mis hermanos y amigos, traerle una enseñanza bíblica de lo que la Biblia enseña acerca de la etapa por la cual el hombre pasa en este mundo. Y fue el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 8 y en el verso 9, que dijo lo siguiente: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, de el Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y me llama poderosamente la atención aquí la frase del apóstol Pablo al decirnos a nosotros que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor también morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, dice el apóstol inspirado, de el Señor somos. Pero ¿cuántos de nosotros creemos esas palabras? ¿Cuántos de nosotros que leemos la Biblia, que vamos al templo cada domingo o cada día que la iglesia se reúne, creemos que si vivimos somos del Señor? Y si el día que Él nos llama para estar a su presencia, también somos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos entregamos a Él y somos propiedad de Él. Pero quiero resaltar en esta hora de la mañana las palabras vida y muerte. Esas son palabras clave que voy a tratar de desarrollar. Porque el apóstol dice, sea que vivamos o que moramos, de el Señor somos. La vida del hombre, como le decía al principio, pasa por etapas. Nacemos, ¿verdad? Crecemos y llegamos a morir. Pero todo esto está dentro del plan de Dios. Porque dice el escritor del libro de los Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es algo establecido. Pero la pregunta ahora es, ¿quién lo estableció? Bueno, no fue el hombre, sino que fue Dios. Y Dios tiene una razón por la cual Él estableció que los hombres murieran. La razón es que el hombre llegó a pecar. Nuestros primeros padres, cuando Dios los puso en el jardín del Edén, en el capítulo 2 del libro de Génesis, Dios fue claro con el hombre. Y Dios dijo las siguientes palabras en el versículo 16 y en el verso 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. En otras palabras, el hombre fue advertido para hacer uso del libre albedrío. Y digo esto porque esos árboles representaban un mensaje contundente para Adán. Y le decía cada día a Adán, si obedeces, tendrás vida, pero si desobedeces, tendrás la muerte. Así que como Adán, cada uno de nosotros también tiene el gran privilegio de usar el libre albedrío, esa cualidad o capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Llegamos un momento en nuestra vida en la cual cada uno de nosotros decidimos si queremos seguir la corriente del mundo, si queremos seguir en los vicios del mundo,
si queremos seguir en los placeres del mundo o queremos en realidad oír la voz del Señor. Si queremos en realidad obedecer lo que el Señor nos dice en su santa palabra. Recuerdo, ahora quiero hacer énfasis de unas palabras que dijo el gran legislador Moisés. Moisés, una vez que ya está casi para morir, él le lee al pueblo allá en Deuteronomios, en el capítulo 30, que lleva su libro, en el versículo 15, hay unas palabras que concuerdan con las que dijo el apóstol Pablo. Bueno, Moisés, después de leerle las bendiciones que tendría el pueblo si obedecía la ley de Dios, como también las maldiciones si desobedecerían la ley de Dios. Y entonces Moisés le dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 5, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjese bien como Moisés, como un gran representante de Dios, que se siente comprometido con el pueblo, ¿verdad? Lo reta, lo desafía a poner su voluntad al servicio de nuestro Dios. Y precisamente eso es lo que hay que hacer cualquier líder espiritual, cualquier predicador de la sana doctrina. Llama a los miembros a poner esa libertad al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque si la ponemos al servicio de Dios, llegaremos a tener vida. Pero si nosotros no ponemos nuestra voluntad al servicio de Dios, entonces no podremos tener vida, sino que se apoderará de nosotros la condenación y la muerte. Ahora Moisés, viendo la seriedad de esta situación que le está enseñando al pueblo, en el verso 19, Moisés dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice al pueblo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y me llama la atención que Moisés, en una forma persuasiva, le dice al pueblo, escoge, ¿verdad? Para que haga uso del libre albedrío. Escoge, en otras palabras, elige la vida, pueblo. Y yo hoy, dice Moisés, me lavo las manos porque, dice Moisés, he llamado por testigo al cielo y a la tierra. Entonces, muy importante que nosotros tengamos presente estas palabras. Ahora, viendo a nuestro punto central que quiero enfatizarle es de la siguiente manera. El hombre llega a tener vida, pero el hombre también llega a pasar por la muerte, ya sea espiritual o ya sea física. Pero hay una pregunta que queremos desarrollar, es ¿cómo el hombre llega a la muerte? ¿Y cómo el hombre llega a la vida? Ese es el punto, porque si morimos y si vivimos, necesitamos saber cómo nosotros llegamos a estas grandes etapas. Bueno, a la muerte, como dijo Moisés, llegamos por medio de la desobediencia a Dios. Recuérdese lo que Dios le dijo a Adán. El día que de él comieres, hablando del fruto, ciertamente morirás. Bueno, la historia bíblica nos dice que Adán desobedeció y murió espiritualmente, ¿verdad? Y pasaron 900 años y murió físicamente. Fue el apóstol Pablo el que nos dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo es muy claro en decirnos a nosotros que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán. Ahora dice Pablo, así, o sea, de esta manera,
la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo es que la muerte pasó a todos los hombres? Bueno, porque todos pecaron, ¿verdad? Y vino la sentencia divina, el establecer Dios la muerte, la sentencia de nuestro Dios, la muerte espiritual desde el momento en que Adán pecó, ¿verdad? Fue separado espiritualmente de nuestro Dios. Y como consecuencia, al pasar los años, le vino la muerte física. Dios lo estableció. Polvo eres y al polvo volverás. Bueno, la gente ha ido viviendo año tras año, generaciones tras generaciones. Y el hombre y el mundo se ha enredado en el pecado, ¿verdad? Y ha vivido una vida lejos de Dios. El hombre entonces necesitaba la ayuda de Dios porque pesaba sobre él la condenación, pesaba sobre él la muerte. Y precisamente entonces, teniendo el hombre necesidad de vida, hablando de la vida espiritual, Jesús viene a este mundo. Él es comisionado por Dios. Él es mandado por el Padre a resolver ese gran problema de la muerte espiritual y también de la muerte física. Él viene con una misión, ¿verdad? A este mundo. Escuchémoslo a él hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, el mismo Jesús, hablándole a sus discípulos, él pudo decir las siguientes palabras que nos llenan a nosotros de ánimo hoy en día. Escuchemos a Jesús. Dice Juan capítulo 10, el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, nótese el propósito, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo con un propósito específico. Un propósito y un amor tremendo por la humanidad. Él vino a ofrecer la vida. Y recuerdo al evangelista Juan, aquel apóstol que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Cuando él comenzó a escribir su evangelio, Juan dijo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el autor de la vida y el mismo Dios encarnado vino a este mundo a ofrecerle al hombre la vida. Y precisamente ahí es donde quiero llegar. Un día esta vida a través del evangelio le llegó a los oídos a quien en vida fue nuestro hermano Rodolfo. Sí, hubo un momento en la vida, él pudo oír acerca de Jesús, ¿verdad? Acerca de lo que él vino a hacer a este mundo. Y esas palabras de Jesús que son enseñadas en el Nuevo Testamento penetraron en su mente. Pero no solamente en su mente, en su corazón, ¿verdad? Dando como resultado la obediencia al evangelio, ¿verdad? Y haciendo morir al hombre viejo, haciendo morir los deseos de la carne, haciendo morir el pasado, porque entregarse a Cristo, Jesús dice, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces nosotros tenemos aquí algo muy importante en este pasaje de la Biblia. Cada persona en este mundo tiene el deber de oír la vida, de oír a Jesús, quien es la vida, ¿verdad? Y como dijo Moisés, escoge la vida o recházala. Y si la rechaza, entonces te vas a topar con la muerte. ¿Cuál elige usted, amado hermano? ¿Cuál elige usted, amado amigo? Es importante entonces que tengamos presente, Jesús bajo el Nuevo Testamento hace una declaración que jamás hombre uno haya hecho. En Juan capítulo 14, en el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Si hay una persona que quiere un día vivir con nuestro Dios,
Si hay alguna persona que un día quiere vivir con el Padre, Jesús nos da la respuesta. Y Él nos dice, yo soy el único puente. Jesús nos dice, yo soy la única puerta. Jesús nos dice, yo soy el único vehículo. Si tú quieres ir al Padre, entonces tienes que venir a mí. Por eso Jesús le dijo a los judíos en una ocasión, y no queréis venir a mí para tener vida. Ellos prefirieron mejor rechazar a Jesús, como muchas personas hoy en día prefieren rechazar a Jesús y de esta manera quedar en la muerte y no tener vida. Pero yo quiero mostrar a través de Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 11 y 12, donde el mismo Padre nos da un gran testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 11 y 12, dice el apóstol Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahora dice Juan en el verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple, así de sencillo. Tener la vida es tener a Jesucristo. Pero ¿cuántas personas hoy en día no quieren tener a Jesucristo? Y si hay algunos que lo quieren tenerlo a su manera. Lo quieren tener de acuerdo a sus ideas. Pero Jesús no quiere ajustarse a nuestras ideas. Él quiere que nosotros nos ajustemos a sus ideas, a sus mandamientos, a sus palabras. Entonces déjeme decirle ahora cómo el hombre llega a tener vida. Dice el apóstol Pablo en un pasaje de la Biblia que ha sido a veces mal interpretado. Vamos a ir a 2 de Timoteo en el capítulo 2. El apóstol Pablo hablándole al joven Timoteo acerca del sufrimiento, ¿verdad? Acerca de los padecimientos por la causa del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 11 al verso 13, Pablo dijo de la siguiente manera, escuchémoslo, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Yo quiero hacer una pequeña pausa, porque a veces es posible que no captemos muy bien la enseñanza. Pablo dice, o el Espíritu Santo dice aquí muy claramente, esta es una palabra fiel. Y yo pregunto, ¿cuándo las palabras de Dios no son fieles? En todo momento, cuando Dios habla, Él cumple lo que ha dicho. Dios siempre ha cumplido. Le dio promesas a Abraham y la cumplió. Le habló al pueblo de Israel de que el Mesías vendría a este mundo y lo cumplió. Dios siempre ha cumplido. Bueno, Él también cumple lo que dice en este pasaje. ¿Y qué dice el pasaje? Bueno, el pasaje dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Familia Carballo Martínez, tenga presente esta gran verdad. Esta es una verdad que no la vas a encontrar por las calles. Esta es una verdad que no la vas a encontrar de ningún hombre en esta tierra. Que si morimos con Él, también viviremos un día con Él. Pero el escritor sagrado dice de la siguiente manera, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y nótese las palabras que dice el escritor sagrado. Si sufrimos con Él. Hay muchos que sufren en esta vida. Sí, hay muchos que sufren. Y tenemos muchas formas de sufrir. Una de esas formas de sufrir es como el caso que está pasando ahora mismo la familia Carballo y Martínez. Estamos sufriendo. Se está sufriendo un dolor muy grande. Un dolor a veces indescriptible. Un dolor que nos lleva a examinar los recuerdos. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Bueno, el mejor hombre que ha vivido en este mundo también sufrió. Y se llama Jesucristo. Una de las cosas que me asombra al leer la Biblia es cómo el profeta Isaías
describe a Jesús. El profeta Isaías en el capítulo 53, que lleva su libro, en el versículo 3, le llama a Jesús de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esta es una frase significativa. Jesús fue varón de dolores. Y dice la siguiente expresión: experimentado en quebranto, etcétera. Y también le llama el escritor sagrado, a él no solamente fue un hombre de dolores o varón de dolores, sino experimentado en quebrantos. Él sabe del quebranto suyo, él sabe del sufrimiento suyo, él sabe de la angustia suya, él sabe de los padecimientos suyos, como dice el escritor del libro de los Hebreos, que él fue semejante a nosotros, ¿verdad? Y siendo semejante, puede comprender nuestra situación, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestra flaqueza y que es capaz de ayudarnos en todas nuestras situaciones. Tal vez usted se estará preguntando, ¿y en las lágrimas? ¿En el dolor? Sí, en eso él es experimentado. Fue el apóstol Juan. Hay una historia muy grande que yo quiero en esta hora narrarla, pero de una forma breve. Jesús, como todos sabemos, para venir a este mundo, nació de una mujer, nació de María, ¿verdad? Y vivió una vida perfecta y sin pecado, ¿verdad? Y cuando desarrolló su ministerio, le cayeron muchos enemigos y lo llevaron a la cruz. Y cuando él fue a la cruz para morir, encontró a muchas mujeres llorando por lo que le estaban haciendo. Sí, Juan en el capítulo 20 nos da esa descripción. Muchas mujeres llorando. Pero ¿sabe una cosa? Después del tercer día, él se levanta de la tumba y lo primero que encuentra es a una mujer llorando, que es María Magdalena. Eso nos lo dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 20. Ahí está María Magdalena. Está llorando, ¿verdad? Y los ángeles que están ahí en ese momento le dijeron a ella: ¿por qué lloras? ¿Verdad? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Bueno, ella le dijo, ¿verdad? Pensando que era el cuidador del jardín: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le han puesto y yo lo llevaré. Pero ahora ya tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice: María. Y ella se volvió y le dijo: Rabí, ¿qué quieres? ¿Qué quiere decir, maestro? ¿Verdad? Entonces Jesús le dijo a ella en el verso 15: ¿por qué lloras? ¿Verdad? ¿Por qué lloras? Ahí ella estaba llorando. Pero Jesús le dice: ¿a quién está buscando? Si al que tú estás buscando ha resucitado y está hablando contigo. Ya no era el momento de llorar, era el momento del gozo, era el momento de la alegría. Ella lloraba porque pensaba que Jesús estaba en la tumba. El que tenía el poder para resucitar a los muertos había resucitado y estaba ahí para limpiarle las lágrimas que caían de su rostro. Por eso le dice: ¿por qué lloras? ¿Verdad? ¿Por qué lloras? En este mundo hemos derramado muchas lágrimas, hemos derramado mucho sufrimiento. Por eso es necesario que en esta vida cada uno de nosotros haga lo que hizo nuestro hermano Rodolfo Carvalho en vida. Un día, él decidió entregar su corazón al Señor, ¿verdad? Por allá por el 1992, ¿verdad? Por allá por 1992, él decidió entregar su corazón al Señor, a renunciar a aquella vida que no iba bien con Dios. Él se dio de cuenta que esa vida que llevaba no agradaba a Dios. Y ahora él se encaminó para llevar una vida que agrada a Dios. Y lo más importante que resalta en él es su fidelidad. Su fidelidad desde el día en que fue bautizado hasta el día en que el Señor le llamó a su presencia. Él cumplió exactamente lo que dijo el apóstol Juan a los hermanos en la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2:10, el Señor Jesús le dijo a esta iglesia: sé
fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Hay muchas personas que se han entregado al Señor y solo pasan 2 años, 1 año, y ya se van y le dan la espalda al Señor. Renuncian al Señor, renuncian a la vida. Bueno, déjeme decirle, familia Carballo y familia Martínez, Rodolfo no fue eso. Él no fue de las personas que tiraron la toalla. Él no fue de las personas que renunció a lo que había tomado. Y eso ya lo hace ser un varón suficiente para obtener el gran premio. El hecho de permanecer fiel, el hecho de mantener su palabra que se le preguntó a la hora del bautismo. ¿Usted quiere ser fiel al Señor? ¿Usted quiere que el Señor le perdone su pecado? ¿Usted promete en esta hora serle fiel a Cristo? Y todos decimos que sí. Bueno, pero muchos no mantienen ese sí. Pero déjeme decirle que nuestro hermano mantuvo esa fidelidad al Señor. Ahora, quiero ir con un último punto. ¿Cómo mira Dios? Oh, sí. ¿Cómo mira Dios la muerte de uno de sus hijos? ¿O cómo mira Dios la muerte de sus santos? Yo no quiero especular, yo quiero que Él me lo diga. Y yo quiero que usted en esta hora que me está oyendo, usted escuche lo que Dios dice. Cómo también cómo el cristiano debe ver la muerte. Cristiana que me estás oyendo, cristiano que me estás oyendo, ¿cómo ves tú la muerte? El apóstol Pablo dijo en una ocasión, en un pasaje famoso, que muchos escultores ponen en la puerta de sus hogares, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son palabras tremendas. Pablo dice, yo vivo para Cristo. Y el morir como aquel gran comerciante, ¿verdad? Cuando el comercio está en su mejor apogeo, él espera obtener grandes ganancias. Así miró Pablo la muerte. Pablo miró la muerte como una ganancia porque sabía que ahora la muerte ya no podía dividirlo más de nuestro Dios. Ya no habría barrera. Ahora tenía un encuentro personal con el Señor. Y es por eso que es importante cómo ve Dios la muerte de sus hijos. Para ver cómo Dios la ve, yo quiero que vayamos al Salmo 116, el versículo 15. Y yo quiero que usted por lo menos se lleve este pasaje de la Biblia en su mente. ¿Cómo ve Dios la muerte de sus hijos? En el Salmo 116, en el versículo 15, dice el escritor sagrado, ¿verdad? De la siguiente manera. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo es que dice el texto sagrado? Volvamos a leerlo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Y yo entiendo por la palabra estimada algo de mucho valor, algo de mucho precio. Y pensando en esto, tratando de usar mi imaginación, iba a la Biblia y me preguntaba, ¿cómo es que Dios tiene en gran estima ese acontecimiento cuando nosotros partimos de este mundo? Y me vino a la mente aquel evento de Lázaro cuando murió. Si usted tiene su Biblia, la puede abrir allá en Lucas 16, 22. Dice que Lázaro murió, ¿verdad? Pero Dios tenía inmediatamente un cortejo de ángeles para mandar a buscar el alma de Lázaro. Los ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro y lo pusieron en el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Sabe por qué? Bueno, porque la Biblia ya lo dijo. Es de gran estima para Dios la muerte de sus ángeles, ¿verdad? Es de gran estima para Dios la muerte de sus hijos. También viene a mi mente el hecho de cuando Esteban es apedreado en Hechos capítulo 7 por los judíos.
¿verdad? Y en el último momento de su muerte, Esteban dijo con voz fuerte, veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Bueno, ese pasaje en el texto original indica que Jesús estaba de pie para recibir el alma de Esteban. Es de mucha estima la muerte de su santo. Y yo quiero ahora ir cerrando en esta hora con otro escritor sagrado para ver cómo ve la muerte. En el caso del pueblo judío, los judíos, dice el profeta Isaías, en el capítulo 57, cuando usted tenga calma, puede leer todo el capítulo, pero ahí estaba Israel en desorden. Israel estaba entregado a la idolatría. La mundanalidad había invadido al pueblo de Dios. Qué triste. Los líderes hacían lo que le daba la gana. Nadie prestaba atención al justo. Isaías toma su pluma en nombre de Dios y él dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Nótese esta palabra, delante de la aflicción es quitado el justo. Pero ¿es quitado para qué? Yo le pregunto a Isaías, ¿es quitado de la aflicción para qué? Bueno, en el versículo 2 está la respuesta. Y él dice, entrará en la paz. Descansarán de sus lechos todos los que andan delante de Jehová. ¿Qué le espera al justo? La paz, la tranquilidad. Ya no lo van a invadir los problemas. Ya no lo van a invadir las aflicciones. Por eso, familia Carballo y Martínez, Rodolfo está en un lugar de paz y tranquilidad, como Lázaro. Y esto debe llenar tu corazón. Él está en un lugar de tranquilidad, porque para Dios es de mucha estima la muerte de su santo. Ahora yo puedo entender por qué David en vida puedo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús vino a este mundo para quitar nuestro temor de la muerte, ¿verdad? Sea de la muerte física y aún sea de la muerte espiritual. Con Cristo nosotros conquistamos la muerte, sea espiritual o sea física, porque Él vino para derrotar a la muerte espiritual, como también a la muerte física. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que nos dio el gran privilegio de presentar una enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero cerrar con la última frase que dijo Moisés: escoge pues la vida. Estimado amigo que han estado escuchando, tome su decisión en esta vida. Haga como nuestro hermano Rodolfo. Tome la decisión, escoja la vida. No mire a su alrededor. No mire a quién busca a Dios, quién no busca a Dios, quién se decide entregar. No, usted tiene una cita. Escoja la vida. Y si escoge la vida, entonces nuestro Dios estará con usted hoy y eternamente para siempre. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Porque Él es dueño de nuestra vida.